Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. La bienvenida para todos. Hoy en Conexión Deportiva tenemos un capítulo muy especial con Javier Hernández Bonet, director de Gol Caracol o Caracol Sports, como se llama ahora. Hoy estamos muy contentos porque hemos venido haciendo este proceso con Javier desde hace aproximadamente 2 semanas, tratando de poder organizarnos, buscar la manera, porque tenemos muchas cosas de hablar con él y es el gusto y darte la bienvenida con María Laura, que somos los partners aquí de Conexión, y darte la bienvenida. Javier, ¿cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, con la expectativa de poder compartir con ustedes unos minutos, divertirnos, porque si no, no tiene objeto sentarnos aquí a sufrir. Claro que sí. Y bueno, la verdad pues ha sido un poco complicado porque con eliminatorias, programas y demás hemos estado en el movimiento Uf, para poder uf. hacerla. O sea, ha sido un año terrible. Yo digo, lo que hace que estoy en el canal Caracol es el año donde más eventos se han acumulado. Es decir, nosotros empezamos desde enero y terminamos apenas con la eliminatoria la semana anterior en la ciudad de Barranquilla con el partido Colombia-Ecuador. Entonces, se nos acumularon un montón de retos y eso tensiona y a veces lo pone a uno al borde de los nervios, pero bueno, ahí se va saliendo con paciencia. Cada pulga se va matando de acuerdo a la necesidad. Así es. O sea, con ganas ya de salir a vacaciones, Javier. Uy, María Laura, pero ya, quisiera estar en una playa, gafas oscuras, pantaloneta hasta la rodilla, porque es el estilo de pantaloneta, una franela, porque ya está de quemarse uno el cuerpo, cuesta mucho, y bronceador no, pero sí bloqueador por todos lados. Excelente sería eso. Un descanso Sí, necesario y importante. claro. Bueno, Javier, comencemos. Vimos que lanzaste tu libro, hiciste una gran promoción, empezaste haciendo divulgación muy importante, pero empezamos por eso. ¿Por qué nació la idea de sacar tu propio libro y mostrar esas experiencias que pocas veces se hablan detrás de cámaras o en las mismas cámaras? Porque es un proceso muy complicado de toda la experiencia que has tenido durante todo este tiempo siendo director, periodista y participando en diferentes paneles de diferentes programas deportivos. O sea, yo creo que tuvo que ver mucho el episodio que viví en Qatar, donde tuve una crisis de salud fuerte. Dije yo, no tengo que ir antes de que pase alguna cosa, a dejar una huella, como lo he dicho siempre, a montar un espejo en el que se puedan mirar las nuevas generaciones del periodismo. Primero, para que se den cuenta de que no fue nada gratis, que todo lo que se ha conseguido ha sido con una lucha permanente, tenaz, donde hay una palabra clave para poder entender todo esto que se llama pasión, porque si no hay pasión, no hay oportunidad de lograr lo que yo afortunadamente he logrado con muchas frustraciones, con muchas alegrías, con subidas, con bajadas, pero con aprendizajes permanentes, porque de todo se aprende. Se aprende cuando se gana, pero se aprende muchísimo más cuando se pierde, porque uno es más exigente con uno mismo. Totalmente, y Los uno sueños, la vivencia. Dale, María. Javier, pero buscarles nosotros aquí a nuestros oyentes. Acá lo tenemos, acá hacemos la tarea, Conexión Deportiva. Pero me quedaba una inquietud ahí con lo que mencionabas sobre el origen y la intención que tienes detrás de escribir estas memorias, porque haces muchas menciones a pupilos, a maestros que te han acompañado en todo este proceso y se ve que hay, digamos que un gran trabajo de comunidad y de reconocimiento para los otros. María Laura, ese es, digamos que un aprendizaje que tuve, y tal vez lo cuento ahí en el libro, un día que fui a un lanzamiento de un evento de odontólogos y estaba un escritor lanzando ahí en el hotel un libro, y cuando empecé a mirar el libro, casi la tercera parte del libro era una lista de agradecimientos, que eso parecía un directorio telefónico.
Entonces yo me fui donde él y le dije, oiga, ¿y por qué esto? Digo, porque nosotros los seres humanos, lo primero que somos es que no olvidamos quiénes nos ayudaron en el camino. Y tenemos un sello que no se puede eludir, que es el de la ingratitud. La mayoría de los seres humanos, yo no quiero ser como la mayoría, me dijo, y por eso le escribo este libro con dedicatoria personal a todos los que tuvieron que ver en mi vida. Pues yo me puse a pensar en eso, pero la editorial dijo, ¿y a qué hora voy a meter todos los amigos a los que usted le dé favores? Entonces, era muy complicado, pero simplemente hice referencia a ese personaje que es un personaje que me enseñó que evidentemente el reconocimiento se tiene que hacer en el momento que corresponde. No con esto quiero decir que hay que esperar 50 años como esperé yo para hacerle el reconocimiento a quienes me han ayudado, sino que hay instantes en la vida donde se dan algunas circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando yo empecé en el canal Caracol, el primero que llamé a comunicarle fue a Jorge Eliezer Campuzano, que fue mi tutor, mi maestro, el hombre que me guió. Yo era un don nadie y Campuzano ya era una figura de la radio y en su condición de figura me adoptó para llevarme de la mano a todos los proyectos que le ofrecían a él. Él arreglaba el salario por mí, porque al que querían tener era Campuzano, no a Javier Hernández. Entonces, siempre con él tuve esa comunicación llena de amor y de gratitud. Nuestra familia se aprecia mucho justamente por eso, porque del lado de él hay mucha emoción cuando yo digo que es mi maestro. Del lado mío hay muchísima, y de mi familia, muchísima gratitud, porque todos entienden que él fue el que me dio la mano cuando más lo necesitaba para poder construir la plataforma que después me llevó al lugar que ocupo hoy. Bueno, qué importante mensaje, Javier, de verdad, porque creo que, y es una de las cosas que hablamos mucho, sobre todo en desarrollo de industria deportiva, y es la importancia de esa articulación, de ese trabajo, entendiendo cuáles son esas fortalezas que tiene cada uno de los actores y cómo pueden aportar al desarrollo de la misma, sin duda alguna. Sí, sí, esa es una realidad y muy pocos nos acordamos de todos los que nos han dado una mano, nos han apoyado. Es más, yo tengo dentro de mi estilo, porque así como yo le agradezco a mi maestro, yo tengo muchos amigos que han tenido que ver conmigo, que tienen hoy una carrera importante, ya desarrollada y consolidada y entonces vienen y me dan las gracias. Yo lo único que les digo, mire, la única gracia es el que tuvimos la oportunidad de combinar la ocasión con la preparación. Cuando yo te ayudé, tú estabas preparado. Hace el ejercicio de que yo te presté el trampolín, pero el que finalmente te tiraste fuiste tú. Entonces, la responsabilidad total de tu éxito no es quien te prestó el trampolín, sino tus mismas decisiones que te llevan a donde estás. Muy valioso. Creo que eso es una Sí, enseñanza demasiado importante porque todo el mundo ahora dice que no, que la rosca, que no sé qué, que a uno lo llevaron allá y lo dejaron allá. No. Ahí es donde la responsabilidad más grande se crece para la persona a quien le dieron la oportunidad, porque de ahí en adelante es responsabilidad de cada persona cómo son los resultados y cómo se dan esos resultados para seguir creciendo y seguir estable en ese cargo que te dieron la oportunidad como tal. claro, ese es el discurso que nosotros siempre le transmitimos a la gente que llega a comenzar una carrera con nosotros. No debes tener afán porque esta es una carrera de resistencia. Los que mantienen afán de pronto llegan a un lugar en el que el mismo hecho de llegar sin la suficiente preparación hace que seas un protagonista de la historia de muchos de debut y despedida. Uno tiene que llegar sin el afán y con mucha preparación para poder pensar que si te dieron la oportunidad es para que en el tiempo te mantengas. Y uno hace el ejercicio y se encuentra verdaderamente muchos casos de gente que pasó por nuestro lado y que mantenía mucho afán, decidió irse explorando otras cosas y ni allá ni acá y perdieron la oportunidad de pronto con constancia, con tranquilidad, de haber construido un futuro mucho más valioso estando en un medio que te permite aprender, pero que también te da las bases
te da los pilares para que te puedas sostener en el tiempo. Y ese es tal vez el error, y yo lo digo repetidamente, pero no lo digo desde el punto de vista periodístico, lo digo desde el punto de vista de padre de familia también, que uno lo primero que tiene que estar es en el círculo virtuoso, ese círculo del que tanto hablaban los japoneses en su revolución económica, el círculo de sacar lo bueno a todo, no el círculo vicioso de que hoy arranco, me aburro porque no me llegaron los resultados, vuelvo y comienzo y entonces se quedan ahí como en un remolino sin poder salir adelante porque no colocan la mirada, no se enfocan hacia verdaderamente lo que quieren. Hay muchos chicos que llegan y niñas que llegan con la idea ay, qué rico salir en televisión, pero no salga en televisión, manténgase en televisión, debe ser la consigna. Que cuando te den la oportunidad, sienta tu jefe, sienta tu empresa de que necesita volverte a tener porque lo haces tan bien y estás tan bien preparado o preparada que es una necesidad comercial de la compañía contar con personas de ese perfil. Además que es muy difícil en estas condiciones en que las comunicaciones son tan masivas, ¿no? Y hay tanta gente, streamers, influencers, ¿no? Que entraron un poco como a competir en ese mercado y que cualquiera generando cualquier tipo de contenido no tan preparado, no tan con tanta experiencia, digamos que su propósito principal es ese, es más como la exposición que pueden llegar a tener, ¿no? La capacidad de ser famoso y reconocido. Por eso, María Laura, me llamó la atención esta semana hubo una encuesta de la ONU sobre los influenciadores y resulta que el 60% de los que tienen algún producto al aire terminaron confesando que ellos no verificaron las noticias que publicaron, que fueron seguidores de determinadas fuentes de información que no validaron. Y entonces terminaron en que mucho de lo que propagaron no tenía ningún fundamento, ningún asidero. Y esa es tal vez la parte más peligrosa. Por eso es que se mantiene muy poca gente en el mundo. Y esto lo digo porque fue una conferencia que nos dieron aquí hace aproximadamente un año. Nos conectamos con especialistas de Los Ángeles y de Nueva York sobre el tema de redes. Y ellos concluían que solo el 5% de los que aparecen en redes, ese 5% se mantienen. Y muchos de ellos se mantienen por no más allá de los 6, 7 años, porque son exitosos, pero todos los días tienen un reto mayor de cómo sorprender. Hasta este momento he sorprendido a la gente. ¿Cómo seguir sorprendiendo a la gente? Entonces se producen debacles de tipo de salud, se dan cansancios donde se bloquea la productividad, ya no tenés la capacidad de creación de antes. Y sí, hay algunos que llegan a hacer grandes bolsas, a convertirse en millonarios, pero terminan muy desgastados. Y casos, hay muchos. Yo hace poquito leí, por ejemplo, el de Ibar Llanos, el español. Me dicen que todos los días está peor de salud y él no para. Y es con la necesidad de seguir sorprendiendo y uno no todas las veces está para sorprender. El organismo también te pide instantes de reflexión, de descanso. Para una Correcto. presión constante en generar contenido, ¿no? Claro, claro. Ujú. Bueno, Javier, y hablando de eso, porque ahí entramos un toma ya del periodismo en sí, como lo venía mencionando María Laura, la situación y el contexto de que tanta la necesidad, y lo decías tú también, tanta es la necesidad de estar generando contenido y muestras que a veces la misma información que se tiene no es real. Y ahí es donde voy al punto. Las Chivas, ahorita que es el boom de los transfers y todo el contexto de mostrar y poder hablar simplemente de que el fichaje de este y el fichaje del otro y no se constata bien la información. ¿Cómo has visto esta situación, más que todo en el periodismo deportivo, porque se ve muy afectado realmente la credibilidad del periodista y de su entorno también, porque hay muchas chivas, supuestas chivas, que no son chivas en realidad? Sin que esto explotara de la manera que ha explotado Ujú. en el año 2000 aproximadamente, o tal vez 2 años antes, 98, 99, yo trabajaba, era el director de deportes de Caracol Radio y ya empezaba a asomarse el impacto del Internet y ya le decían a uno, los libros van a ser todos en digital,
los periódicos en digital, no va a haber papel ya en la mano para uno enterarse de las cosas. Mucho de eso ha ocurrido no tan rápido, un poquitico mal, no tan rápido en algunos lados, sí muy rápido en otros. Muy lento aquí en Colombia, y yo me sorprendo ahora por el lanzamiento del libro que he tenido, que la gente lo quiere tener físico, y el libro ya se agotó en la primera entrega, ya sale a segunda edición. Entonces le demuestra a uno de que no todo lo que en esa época le sentenciaron ha tenido cabal cumplimiento, pero eso sí, en esa época, porque ese fue un ejercicio que hizo el diario El País de España, cuando le dijo a todo su equipo de redacción, le dijo, mire, ustedes ya aquí en adelante no van a valer por las chivas, porque los periodistas que chiviaban, evidentemente los calificaban y les pagaban muy bien, porque ahora la chiva, les decían los directores del País, ahora la chiva va a ser de cualquiera en la calle. El que pueda prender una cámara de celular, la persona que capte un accidente, la persona que se pille un escándalo, que sucede un escándalo callejero, ese va a ser el dueño de la chiva. Entonces, ustedes ya no se preocupen más por la chiva, ustedes preocúpense es por desarrollar la noticia cuando se dé la chiva. Y yo llevaba ese ejercicio, hacía una especie de parangón, lo llevaba a mi época de los años 80 y pico, 82, 83, donde yo daba chivas, pero nadie no tenía ningún impacto porque en la emisora donde estaba nadie la escuchaba, y después iba a la calle yo satisfecho a ver quién me va a decir que di la chiva, porque reconozco que esa fue una época en que le daban mucho valor a la chiva, y todo el mundo me decía, ¿no oíste lo que dijo Weimar, que viene fulano de tal? ¿Y a qué hora lo dijo Weimar? A las 8:30. No, yo lo dije a las 7:30. Ah, no, pero yo lo escuché en Weimar. Entonces empecé a entender que la chiva te la da a ti al que estás oyendo. En el momento en que te dio por prender la radio, la chiva de quién es, del que te la informó a ti primero, no el que la lanzó al aire primero, sino el que te la lanzó a ti primero. Y ya me entendí que uno lo que tenía era que construir alrededor de una chiva el desarrollo absolutamente de los efectos de la noticia. Si este jugador lo echaron, ¿por qué lo echaron? ¿Quién lo puede reemplazar? ¿Cuál será el futuro? ¿Lo venden? ¿No lo venden? ¿Lo van a dejar parado? Que en esa época era muy difícil porque el régimen de pases y transferencias en el fútbol era digamos, régimen casi que esclavista, donde si el jugador no quería jugar con el equipo que lo compró, entonces no podía jugar en ningún lado. Pero uno empezó a entender, o por lo menos a mí me tocó aprender a desarrollar las chivas. Y sigo claro de que si el otro da la chiva, pero si yo la desarrollo, tengo la absoluta seguridad de que el ganador voy a ser yo. Entonces todo eso empezó a cambiar. Y ahí es donde está la obligación de pensar qué es, a través de una noticia que se dio, qué es lo que quiere la gente que le cuente. Y uno tiene que escarbar todo. Eso es como los investigadores, cuando hay Sherlock Holmes, cuando hay un asesinato, para poder encontrar el primer sospechoso, es a quién beneficia la muerte de este señor, y desde ahí empieza la investigación. Eso es de siglos. Pues lo mismo se aplica a uno en este momento en el periodismo. Si pasó esto, ¿qué rumbo, qué destino, a quién afecta, a quién beneficia, qué puede pasar con el personaje? Empieza uno a hacerse 50.000 preguntas para poderle trasladar las respuestas a su cliente, que es el lector o el radio escucha o el televidente. Diste con un punto que precisamente quería abordar, y es el tema de cómo hemos cambiado los televidentes, los consumidores del producto de comunicaciones deportivas en este caso. Tú que has estado y nos invitaste, esa fue una gran participación. Gracias de verdad, Javier, por estar ahí, permitiéndonos estar en la cabina de Blue. Pero ¿cómo has visto esa transformación de ese consumidor antes que solo había radio, pasando entonces, es decir, que radio tenía mucho más relevancia entre todos los públicos? Hoy en día la radio ya también tiene videoblog, la posibilidad de verse, y esa también, digamos, ese paso a la televisión, digamos que tú estás siempre desenvolviéndote en los dos mundos. ¿Cómo crees que son hoy en día los clientes que les interesa los deportes en general? María Laura,
los clientes, informativamente hablando, quieren es que te cuenten las cosas y sus consecuencias. Quiere que te den un plus. Entonces, si hay un gol, ellos quieren saber ese jugador si es el goleador del campeonato o no el goleador del campeonato. Si el que lo recibió es el más goleado o no es el más goleado. Entonces, a través de ese hecho, uno tiene que empezar a construir un discurso para copar todas las expectativas que el que está allá, el que está al otro lado. ¿Eso a qué obliga? Obliga a que cuando llegues a una transmisión tengas casi que un plan preestablecido en el que, de acuerdo a los sucesos que se puede desarrollar el partido, uno pueda entregarle a la gente lo que la gente quiere consumir. La gente hoy no quiere investigar, quiere que le den todo molido. Por eso parte del ejercicio que hicieron en los últimos años los periódicos, sobre todo los ingleses, es tener más fotos que textos y muy buenos titulares y excelentes bocadillos para explicar con consistencia la síntesis de la noticia. Entonces hay una nueva clientela y nosotros nos tenemos que acomodar a esa clientela. Por eso uno cuando presenta una jugada en la que aparece una figura en particular, en televisión tenés la obligación de señalar quién es la figura, porque tú dices, magnífico partido de fulano de tal, y ves 7 corriendo detrás de una pelota, no vas a saber quién es el fulano de tal, por otra razón, porque es que no tenés la obligación, porque así como hay alguien apasionado viéndote, apasionado por el fútbol, hay 4 o 5 que no son tan apasionados, pero que sí les interesa saber quién es el que está detrás de la pelota, quién está conduciendo la pelota. Entonces son ejercicios básicos, pero todo eso es una constante permanencia en el cuestionario que se tiene que hacer uno mismo. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le doy a la gente? Retarse. Muchas veces uno oculta información porque uno la sabe y cree que los demás la saben. Siempre a la gente hay que darle un contexto del por qué estás diciendo algo. Así ayer hubieras presentado ese contexto como noticia. Entonces al otro día, si estás en una reacción, tenés que contar nuevamente por qué esa reacción para mantener a la gente conectada con la realidad. Entonces eso obliga a que estés todo el día amasando pan para hornearlo y mandarlo a la clientela, a la vitrina. Ese es el reto que tenemos los periodistas de hoy. Excelente conclusión. Yo creo que eso nos da un mensaje muy claro hacia dónde debemos ir, porque las mismas personas que ahora todo el mundo puede opinar de cualquier deporte y específicamente de fútbol, y a veces esa misma necesidad de generar un contenido no se tiene una claridad hacia dónde se debe apuntar. Creo yo que eso es un gran mensaje que nos estás dejando, Javier, en el día de hoy, y el aporte hacia dónde se debe transformar el periodismo deportivo con la claridad como se está haciendo, digamos, por parte de ustedes en Caracol. Y una pregunta más antes de cerrar, que creo que me parece conveniente, y es, ¿cómo es el trabajo en equipo con la gente joven? Y pues tú estás en el borde de la experiencia totalmente, el recorrido que has llevado a trabajar con gente joven y que esa misma gente, y lo vimos tanto en televisión con la transmisión del Gol Caracol como con Blue Radio, que tú estás siempre en constante movimiento para poder avanzar y que la claridad del programa o el enfoque de la transmisión sea por ese lado. Pues dice el dicho que del cuero salen las correas. Fíjese que muchas de estas cosas que nosotros aplicamos dentro de nuestro método de trabajo vienen del mismo fútbol. Y respecto a esa inquietud, José, hace muchos años yo tuve la oportunidad de encontrarme con un técnico argentino que en ese momento estaba dirigiendo la selección de Bolivia, Nito Veiga. Y entonces Nito Veiga venía procedente de Independiente de Avellaneda, que era el rey de copas, uno de los equipos más vendedores de jugadores. Jugador que ponía era jugador que lo convertía en figura y lo vendía. Fue una racha en los años 70, 80, maravillosa de ese Independiente. La gran inquietud cuando vi a Nito Veiga fue preguntarle, bueno, ¿ustedes cómo hacían que cada que ponían un jugador se convertía en figura?
Y él me dijo, ah, no, es que está con Bochini, es que lo tengo al lado de Bochini. Bochini para las nuevas generaciones era el Maradona en ese momento de Argentina. Antes de Diego Maradona eran Alonso y Bochini, eso eran los mano a manos y las portadas de la revista del Gráfico, que era el medio más influyente en materia de fútbol. Y me decía lo de Bochini porque él decía que cuando le surgía un jugador nuevo, la mejor manera de conectar ese jugador con el éxito era ponerlo al lado de un hombre exitoso. Y entonces el jugador nuevo al que le veían madera lo sentaban en el camerino al lado de Bochini, lo metían en la concentración en la misma habitación de Bochini, lo llevaban al comedor y era el que se hacía al lado de Bochini. Y lo convertían a Bochini como el ídolo, el espejo en el que se tenía que mirar ese personaje. Y a partir de ahí construían a jugadores que llevaban mucho de Bochini, de pronto no ni la capacidad de gambeta ni nada, pero mucho de ese talento, de la manera de pensar de un triunfador como Bochini. Nosotros empezamos a entender que cuando hay gente nueva no la podemos dejar mezclada con los que están de su mismo nivel, están en la misma generación. Y entonces vamos mezclando y vamos poniendo qué sé yo, un muchacho que llega a hacer prácticas, lo ponemos al lado de Ricardo en el puesto de la transmisión donde estamos. Yo me arrastro dos o tres y también los tengo al lado mío. Les pedimos, eso sí, mucha pasión, porque es la clave del éxito, y así vamos construyendo esos futuros triunfadores, y es parte como del ejercicio del Gol Caracol. Nosotros, por ejemplo, el caso de Carlos Alberto Morales, que lo tenemos hoy como nuestro primer narrador. Carlos Alberto llegó en el 2006 y era el tercer narrador detrás de William y Javier Fernández. Hoy es el narrador oficial y estuvo en todas las transmisiones. A veces, como ocurrió en el Mundial del 2006, del 2010 lo llevamos a Sudáfrica. No narró un solo partido, pero estuvo al lado de William, estuvo al lado de Fernández, sabía qué hacían, cómo apuntaban las alineaciones, cómo manejaban los momentos de estrés, todo eso, y él fue asimilando. Ya cuando le correspondió el relevo por distintas circunstancias, pues ya él tenía el suficiente bagaje para poder responder a ese reto, pero él se construyó justamente a la sombra de los narradores triunfadores del momento. Ese es parte como del secreto que tenemos para ir construyendo nuevas figuras. Es muy Excelente. curioso, David, porque hablas y definitivamente esto es una empresa para ti, una empresa en el sentido de un hogar que has construido, de un equipo que coordinas, ¿no? Me encanta que en el libro, y esa es una nota curiosa, cuando haces una mención en particular a los negocios, que has tenido varios fracasos en el sector de los negocios, eso es muy sincero, ¿no? Muy honesto, pero realmente lo que haces con el libro, también aquí estás emprendiendo. Cuéntanos un poco, digamos, para ir cerrando, pero cuéntanos qué se viene en 2025 para ti con el libro y en general, pues, con tu empresa, que es el periodismo María deportivo. Laura, he recibido, a ver, yo ya he cumplido 70 años, 50 de periodismo. Estoy pensionado desde hace rato y esta empresa, no sé qué es lo que me ha visto, pero me ha querido tanto, sus dueños me han apreciado tanto. Debe ser que porque soy tal vez el primero que llego a trabajar y el último que me voy. Entonces, ven en mí esa pasión y me mantienen. Mi proyecto, sinceramente, era cerrar este año. Me han pedido el que me quede otro rato más, pero no creo que vaya más allá del Mundial del 2026. Ya hay otras expectativas, ya mis nietos están creciendo. Tengo una hija muy, muy pequeña, tiene 17 años. Yo quiero acompañarla en todo su proceso de universidad. Yo le digo, pues no les quedé viendo por desacato a las responsabilidades, a mis dos hijos mayores, no, sino que les quedé viendo tiempo porque tenía que trabajar mucho para poderlos mantener bien, pagarles una buena universidad, etcétera, pero no les di el amor en la cantidad que tenía que darles. En calidad sí mucha, pero en cantidad no tanta. Y ahora no quiero que pase lo mismo con mi hija menor y con mis nietos. Quiero estar muy cerca de ellos, entonces
más o menos la expectativa, que lo hemos conversado con algunos ejecutivos de la compañía, es el estar hasta el Mundial del 2026, es decir, un año y medio más, porque yo ya creo que es oportuno cerrar un ciclo, por lo menos en televisión. Muy importante esas palabras y una trascendencia, una carrera que has llevado hasta estos tiempos no es sencillo, no es fácil. Y pues otros compañeros que han crecido también contigo, pues uno los dice, se van retirando poco a poco y van dejando un legado que hasta el momento hay periodistas nuevos que no han podido encontrar ese balance para dar el traspaso a crecer como ustedes lo hicieron. Creo que ese es un punto y una reflexión muy importante para el capítulo de hoy, que te agradecemos mucho, Javier, por haber estado, de brindarnos este espacio y de poderte conocido tanto fuera de las cámaras como también dentro y ver todo tu trabajo y todo lo que realizas dentro de Gol Caracol, que para nosotros fue mucho aprendizaje y mucho crecimiento, de verdad. Te agradecemos tanto María Laura como yo de haber tenido esta oportunidad y poder conversar y esperamos volverte a tener. De verdad que ha sido un gusto poder tener este espacio contigo. José, María Laura, al contrario, un placer. Fue muy agradable la visita de ustedes aquí a las instalaciones del canal y mucho mejor esta charla de amigos que hemos tenido durante estos minutos. Un abrazo, muchas gracias.